es fuerte pensar que mientras seguíamos esas recomendaciones, las tasas de obesidad, diabetes, enfermedades metabólicas no bajaron, sino que aumentaron. Podríamos decir que la pirámide clásica no solo fue insuficiente. Este espacio nace como una iniciativa de SEI Laboratory, un laboratorio especializado en el análisis y control de calidad de productos de la industria. Líderes en innovación y pioneros en acreditación internacional. En este nuevo episodio de SEI Lab Talks tendremos una invitada especial conversando de un tema muy importante para toda la comunidad, la pirámide alimenticia. Bueno, un gusto, María José, bienvenida. Para entender esto a profundidad, nos acompaña un profesional que trabaja directamente con alimentos, nutrición y salud, desde una mirada científica, pero también humana. Bueno, mi nombre es María José, soy nutricionista desde hace 8 años aproximadamente y bueno, me dedico justamente al tema de educación nutricional, trabajo con el abordaje en consulta y coaching, en justamente cambios de hábitos, ayudando a las personas a construir hábitos más saludables para poder prolongar la salud y la vida. Durante décadas se nos enseñó una pirámide donde los carbohidratos eran la base, las grasas eran el enemigo y el azúcar casi un premio, ¿verdad? Bueno, desde tu experiencia, ¿desde dónde nace esta pirámide tradicional y por qué hoy se considera que falló? Bueno, la historia de la pirámide nutricional viene desde 1992 aproximadamente y nace como una forma de educar a la población, siendo que el contexto en donde nació esta pirámide es donde había muchas enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, también como problemas de paros cardíacos. Entonces, se vio que las grasas tenían una relación bastante cercana a estas enfermedades, entonces se decidió hacer esta pirámide para guiar, educar a la población a tomar mejores decisiones. Ahora vemos que cuando se desarrolla esta guía, esta pirámide, es un contexto totalmente diferente al que vivimos ahora. Por eso, personalmente no creo que la pirámide haya fallado como tal, pero creo que nosotros como sociedad hemos avanzado y hemos evolucionado y por lo tanto las necesidades van cambiando y también lo que conocemos ahora es mucho mayor a lo que se conocía en ese momento. Así es. Claro, también es fuerte pensar que mientras seguíamos esas recomendaciones, las tasas de obesidad, diabetes, como explicas, enfermedades metabólicas no bajaron, sino que aumentaron. La verdad, bueno, podríamos decir que la pirámide clásica no solo fue insuficiente, sino que parece que contribuyó al problema. Bueno, pienso que de alguna manera sí pudo haber tenido influencia en que se hayan desarrollado muchas enfermedades, pero principalmente hay que partir de cómo es que estaba distribuida esta pirámide clásica, ¿no? Poniendo como base los carbohidratos, porque en ese momento, tomando en cuenta el contexto de esa época en la cual se desarrolló, las grasas eran consideradas como el enemigo 100%, porque se utilizaba esta teoría de que las grasas eran igual a enfermedades cardiovasculares. Y entonces, claro, o sea, como veníamos desde un miedo a consumir grasas. Entonces, ¿cuál fue la solución? Digamos, entre comillas, la solución, poner como base o base fundamental de la alimentación a los carbohidratos, luego frutas y verduras, luego los lácteos, al último las grasas y casi, como decíamos, el azúcar bastante fuera de las recomendaciones. Pero en realidad lo que pasa ahí es que venimos desde un contexto en donde las grasas eran el enemigo y había que enviar a otro macronutriente, o sea, como consumo más de otro que no es peligroso para reducir, pero al final terminamos haciendo lo mismo. Nuevamente enviamos a consumir más carbohidratos sin darnos cuenta que eso también aportaba a otras enfermedades. Entonces no era solo elegir un grupo de alimento y priorizarlo, sino se trata de buscar qué es lo que realmente funciona para equilibrar, no elegir uno u otro alimento. Se habla mucho de la nueva pirámide alimenticia o de las nuevas guías alimentarias. Para quien nos escucha y está confundido, ¿qué cambió realmente? O sea, ¿qué es lo más importante que debemos entender de la nueva pirámide alimenticia? Apartando acerca de políticas agrícolas o hasta políticas públicas, ¿verdad? Bueno, igual visualmente la pirámide cambió. Antes era una pirámide normal, ahora es una pirámide invertida. Eso quiere decir como que cambian las recomendaciones de la cantidad en la que se va a utilizar o se va a consumir ese alimento. Entonces, nuevamente
yendo hacia atrás y luego hacia adelante. En el pasado, claro, veíamos que estas recomendaciones venían como a decirnos los carbohidratos son buenos, consumirlos, pero era súper simple, ¿no? No nos decían como qué tipo de alimentos teníamos que comer, no nos decían cuál era la calidad que teníamos que consumir, sino simplemente decían come carbohidratos de tal manera, en la base de tu alimentación, luego frutas, verduras, luego el tema de los lácteos, luego las grasas, pero no había una recomendación más específica de la calidad, de si es que eran alimentos naturales o no, de si es que eran alimentos de buena calidad o no. Entonces, lo que cambia ahora en el presente, no solamente visualmente, sino también en las recomendaciones, es que el primer concepto es come comida real. ¿Por qué? Porque justamente desde la industrialización, todas las políticas, todos los instrumentos que se utilizan para educar a una población tienen un contexto político, tienen un fin, tienen siempre una relación. Sería como ingenuo decir que algo no es político, porque lo es. Porque se tiene que ajustar a la realidad de cada nación. Entonces, cuando nació la pirámide original, digamos la tradicional, la clásica, se empezaba también a incentivar en la parte agraria a justamente cultivar más del tema del trigo, de las semillas, del maíz. Entonces, claro, era bastante conveniente mandar a la población a comer como base los cereales o los carbohidratos. Pero ahora, ¿qué pasa? Que también tiene que ver como de alguna manera con esta relación política, con esta relación con el tema agrario, que igualmente consumimos más proteínas, lo cual es algo positivo porque hemos visto que las proteínas ayudan a construir la masa muscular, los tejidos del cuerpo que nos ayudan a prevenir enfermedades, a promover una vejez saludable. Pero también si nos ponemos a pensar en el contexto en el que estamos actualmente, también se incentiva que haya más consumo del tema del ganado, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a tener una relación y eso no significa necesariamente que sea bueno o malo, pero cambia en el sentido en el que las recomendaciones ya no son como las de la pirámide original. Ahora, invertido, nos dicen la base de la alimentación, la prioridad son las proteínas. Tenemos que consumir más proteínas. Las grasas también tienen que estar incorporadas. Y poco a poco se fue dejando de lado hasta la punta, es decir, lo que menos se debe consumir, los carbohidratos, pero no necesariamente significa que eso es más Ahora, claro, algo que llama mucho la atención es que ahora se recomienda más proteína que antes. Durante años se nos dijo que comer mucha proteína era peligroso. ¿Por qué ahora se le coloca en el centro? Bueno, como mencionamos antes, la información o los recursos que teníamos antes cuando se hizo esta primera pirámide son totalmente distintos a los que tenemos ahora, incluso las investigaciones, lo que conocemos, todo va evolucionando y gracias a estos nuevos estudios, a esta nueva información a la que podemos tener acceso, sabemos que la proteína es un macronutriente sumamente importante que principalmente su función es poder reconstruir tejidos en el cuerpo, construir masa muscular, nos ayuda muchísimo incluso en la regeneración de nuestro cuerpo, de nuestros tejidos y eso hace que tengamos una mejor calidad de vida, que también podamos tener una mejor vejez, porque al tener masa muscular nosotros podemos ayudar a nuestro cuerpo justamente a tener un mejor metabolismo. También la proteína es muy buena para el tema de la salud digestiva, entonces sabemos que la proteína es un excelente nutriente para la base de nuestra alimentación. Excelente. Otro punto polémico. Grasas que antes estaban casi prohibidas os vuelven a aparecer. Mantequilla, lácteos enteros, aceite de oliva. ¿Qué cambió en la ciencia para que hoy ya no se vea la grasa como el gran villano? Esto es interesante porque aquí es donde suelen confundirse la mayoría de las personas porque, claro, esta nueva pirámide nos dice hay que consumir más proteína y más grasa, pero al mismo tiempo nos dice hay que evitar las grasas saturadas o como que nos dice hay que evitar ciertas como el colesterol, por ejemplo. Pero estos son nutrientes, digamos, que existen porque así es la naturaleza y porque esos nutrientes sí o sí los vamos a tener. Pero lo que llama la atención es que nos recomienda comer más carne y evitar colesterol, pero el colesterol se encuentra en los productos de origen animal. Entonces ahí es donde suele haber un poco de confusión y lo que hace esta pirámide es sí volver a integrar las grasas porque vemos que las grasas no es como en el pasado que decíamos grasas igual a enfermedades cardiovasculares, sino que vemos que las grasas
tomando en cuenta qué tipo de grasas son muy beneficiosas e incluso protectoras de algunas enfermedades. Por ejemplo, el aceite de oliva, las aceitunas, las semillas, que son grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, los omegas, omega 3, omega 6, son excelentes fuentes de grasas y de ácidos grasos esenciales que forman la pared celular y que además nos ayudan a formar hormonas de buena calidad en el caso de las mujeres. Entonces son muy buenas y muchas de estas son consideradas cardioprotectoras que nos protegen en contra de enfermedades cardiovasculares. Entonces creo que el error anteriormente era creer que todas las grasas eran malas. Y en este caso, en esta pirámide, se trata de incentivar el consumo de grasas saludables que tengan una buena calidad. Entonces aquí lo que hay que hacer mucho énfasis siempre, tanto en la pirámide anterior como en esta nueva pirámide, es en la calidad de los nutrientes. Es decir, no decir solamente los carbohidratos o las grasas son malas, sino cuáles son mejores. ¿Cuál calidad es la que hay que elegir con más frecuencia? Muy bien, y también al mismo tiempo, los carbohidratos dejan de ser la base de todo. ¿Por qué mucha gente entra en extremos, verdad? Bueno, la nueva pirámide dice que hay que dejar los carbohidratos, o ¿cómo te explico? No, en realidad lo que pasa es que como vemos que es una pirámide invertida, en la punta se coloca lo que menos se debería consumir. Entonces ya vemos ahí a los carbohidratos en la punta, justamente como entendiéndose que esto es lo que menos deberíamos consumir. Pero realmente hay que saber interpretar y también bajar esta información a la realidad y el contexto de cada población y de cada persona, porque las políticas, las guías, las pirámides son información general que busca educar a la población, pero no son recomendaciones individualizadas. Eso quiere decir que si yo veo que hay que consumir o en la pirámide veo que la menor porción es de carbohidratos, no necesariamente significa que yo como individuo tengo que comer menos carbohidratos. Por eso es importante siempre hacer una evaluación individual, siempre aprender del contexto. No todas las realidades son iguales, no necesariamente las poblaciones, por ejemplo, en este caso tomando el país de donde se originó esta nueva pirámide en Estados Unidos, probablemente no es la misma realidad que el Ecuador. Entonces, no se trata de eliminar, de satanizar o de decir que un alimento es bueno o malo por sí solo. Siempre hay que evaluar la calidad, la cantidad y la necesidad individual de cada una de las personas. Claro, muy de acuerdo. Hay un concepto que se repite mucho. La comida real suena simple, pero en la práctica no siempre lo es. Desde tu mirada profesional, ¿qué es realmente comida real y por qué es tan importante el día de hoy? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Como depende mucho de la realidad de cada país, de cada persona. Comida real puede significar comer comida de la naturaleza. De hecho, hay unas guías en Brasil que me gustan mucho porque dividen los alimentos por el tipo de procesamiento y eso es mucho más fácil de entender. Los alimentos procesados, ultraprocesados, los alimentos naturales. Y una explicación simple que dan estas guías es que lo que más hay que consumir es lo que encontramos en la naturaleza. Es decir, si yo veo a mi alrededor y veo cosas que hay en la naturaleza, tratar de consumir con más frecuencia eso. Por ejemplo, vemos árboles de manzana, veremos árboles de frutas o vemos los vegetales que nacen de la tierra. Estos son los alimentos que hay que consumir con más frecuencia. Cuando vamos a la siguiente categoría, que son los procesados o mínimamente procesados. Por ejemplo, vemos trigo en la naturaleza, pero no hay árboles de pan. Ese es un procesamiento que no significa que sea malo el pan. Sí, puede ser muy bueno, pero hay que también nuevamente ver la calidad de este alimento y se puede consumir. Ahora vienen después de los procesados los ultraprocesados, que ya no guardan casi las características del alimento natural. Por ejemplo, vamos a decir con el ejemplo de una fruta. El alimento natural es una piña. El alimento procesado es piña enlatada, pero digamos el ultraprocesado es un polvo, un jugo de piña en polvo. Entonces, esos son los que hay que consumir con menor frecuencia, ¿no es cierto? Porque ya no la vemos en la naturaleza, ya no vemos árboles de sobres de jugo en polvo. Entonces, creo que la comida real justamente es tratar de integrar con más frecuencia los alimentos que nacen de la naturaleza y no necesariamente significa que
hayan procesos industrializados que sean malos al 100%. No, pero hay que evitar, por ejemplo, los ultraprocesados, que tratemos de consumirlos con menor frecuencia. Aquí es importante no decir que todos son malos o todos son buenos, porque va a depender mucho del contexto, del acceso que puedas tener a ciertos alimentos. A veces puede ser más barato conseguir un alimento ultraprocesado que uno natural. Entonces, creo que el concepto de comida real, yo lo diría que depende como comas más alimentos que existan en la naturaleza de acuerdo a tu contexto. Yo quisiera saber, en cuanto a la pirámide visual, puede confundir sobre cantidades y proporciones reales. Paso a consejos prácticos basados en la ciencia sólida. Por ejemplo, ¿cómo interpretar esta pirámide si quieres comer mejor de verdad? Justamente, o sea, yo lo que diría es que nuevamente, viendo cómo es la pirámide invertida, nos damos cuenta que mientras más espacio hay en la pirámide, más deberíamos consumir ese alimento y lo que menos espacio tiene es lo que en teoría debería ser menos. Esto no nos da una guía real de cuántas porciones deberíamos comer al día, porque nuevamente cuando hablamos de recomendaciones de porciones, siempre tiene que ser una recomendación individualizada. No puede ser como algo para todos, para toda la población. Por lo tanto, en términos generales, cuando vemos una pirámide invertida, lo más fácil es tratar de ver dónde hay más espacio es lo que más se recomienda. Es decir, como si la base ahora invertida es el espacio más grande, es donde están las proteínas. Luego bajando las grasas, las frutas, verduras, lácteos, etcétera. Muy bien. Entonces es como una guía visual, pero siempre es mejor individualizar. Para ir cerrando, quiero hacerte una última pregunta. Si tuvieras que resumir el verdadero mensaje detrás de la nueva pirámide, más allá de la polémica, ¿qué debería quedarse la gente? Algo que yo practico mucho en mi consulta es que no hay que ver a los alimentos como buenos o malos por sí solos, porque en realidad ningún alimento, ya sea natural o ultraprocesado, por sí solito no te va a hacer un daño, sino la cantidad, la frecuencia, cómo consumes ese alimento, la calidad, es decir, cuando satanizamos y ponemos en una polaridad el bueno o malo, hay muchos más daños que cuando empezamos a educar a la gente sobre cómo consumir más equilibradamente los alimentos. No podemos decir que los alimentos no son cultura, no son contexto, no son historia. Tenemos que aprender a integrar todos estos conceptos en una alimentación equilibrada, sabiendo cómo atender a nuestro cuerpo en lo que necesita: carbohidratos, proteínas, grasas, frutas, verduras, lácteos, pero también integrar alimentos que puedan generar satisfacción. Y eso es importante porque tal vez si yo en mi mente pongo que un helado es malo, puede ser más malo pensar eso que el propio helado, porque capaz si no me consumo un helado todos los días, tal vez puede ser ocasional y eso también ayuda y aporta a mi salud física, a mi salud mental. Entonces, con lo que yo sugiero que la gente se quede es que encontrar un equilibrio que funcione para cada contexto, para cada persona, siempre consultar con un profesional para que les ayude y les guíe en sus necesidades individuales. Y cuando vean la pirámide, traten de no satanizar, no porque tal vez ocupe un alimento o un menor espacio significa que es malo, sino significa que probablemente haya que darle prioridad a otros alimentos y también encontrar ese equilibrio que funcione para cada persona. Muy de acuerdo, increíble. Tal vez el mensaje no es comer más de esto ni menos de aquello. Tal vez el mensaje es volver a preguntarnos qué es lo que nos nutre de verdad. Chévere. Bueno, gracias por esta conversación tan necesaria en realidad, y quienes nos escuchan, cuestionar lo que comemos también es una forma de cuidarnos. Muchas gracias.